Buenas compañeros y profesora, en el día de hoy les vamos a exponer sobre el presupuesto público. Nuestro grupo está conformado por Elizabeth Brujes, Eliana Sáez y mi persona Angie Pereira. Introducción. El presupuesto público es una herramienta fundamental para la toma de decisiones de todos los gobiernos territoriales. Es a través del cual se puede dar cumplimiento a los programas de gobierno, los planes de desarrollo y, en fin, poder impulsar y propiciar la satisfacción de necesidades básicas de la población y el desarrollo de los territorios. De ahí la importancia de tener un conocimiento y dominio del tema para quienes tendrán relación con el sector público. La presente investigación sobre el presupuesto público, cuyo enfoque se basa en lo financiero, social y económico, donde el Estado nos ofrece las leyes tributarias con pautas para tener un buen presupuesto público que tiene una presencia importante en carácter jurídico y político. Y también nos enseña unos principios los cuales trataremos para así poder ejecutar un buen presupuesto público. El presupuesto público es una herramienta de carácter financiero, social y económico que le permite al Estado de una nación planear, programar y proyectar los ingresos en un periodo fiscal, con el objetivo de que la ejecución del mismo sea lo más cercano a lo proyectado. El presupuesto público se entiende por gastos a las erogaciones de dinero que genera el Estado para el cumplimiento de sus fines, buscando satisfacer las necesidades sociales. Por el contrario, los ingresos son para atender las erogaciones determinadas por las exigencias administrativas o de índole económico-social. Para obtener estos recursos, el Estado establece leyes tributarias que deben estar acorde a lo que garantiza la Constitución del país. Elementos fundamentales del presupuesto público. Carácter jurídico. El presupuesto es una figura jurídica fundamental del derecho público que sanciona la competencia del Poder Legislativo para controlar la actividad financiera del Estado, como manifestación del carácter representativo de la soberanía popular que se supone el Parlamento. Carácter político. Este es un documento de elaboración periódica. De este carácter se deriva su naturaleza política y el instrumento de control que ha de ser renovado periódicamente. El presupuesto adopta una forma contable. Desde un punto de vista, el presupuesto aparece formalmente equilibrado, lo cual no implica que desde el punto de vista económico esté equilibrado. El presupuesto supone una autorización de gastos y una prevención de ingresos. Importancia del presupuesto público. Gracias al presupuesto público se puede redistribuir el ingreso. Equidad tributaria. Se pueden definir fuentes de financiación. Se puede combatir la pobreza. Se coayuda en la competitividad. Se ayuda a cumplir metas del plan de desarrollo y programa de gobierno y se satisface las necesidades básicas de la población. Principios básicos para constituir el presupuesto público. Como principal componente tenemos el principio de competencia popular. Este principio corresponde al pueblo, que es el titular de la soberanía nacional, la fijación de todo cobro y pago del Estado. Esto se desarrolla sobre la base de que al Poder Legislativo le corresponde la aprobación y promulga. Como segundo componente tenemos el principio de universalidad. En este principio, los presupuestos deben recoger la totalidad de los ingresos y gastos derivados de la actividad financiera del Estado, para que de esta manera sea adecuadamente controlable por el Parlamento. Como tercer componente tenemos el principio de especialidad cualitativa, cuantitativa y temporal. En este principio, los recursos deben asignarse exactamente para los objetivos fijados en el documento presupuestario. Este principio queda atenuado a través de las transferencias presupuestarias que autorizan
el trasvase entre distintos conceptos del presupuesto siguiendo los procedimientos establecidos. La autorización que supone el gasto público tiene como ámbito temporal el que fija el presupuesto. Como cuarto componente tenemos el principio de publicidad. En este principio, la publicidad surge como una consecuencia inevitable al ser el presupuesto una cuestión que afecta a todos los ciudadanos que han determinado su contenido a través del Parlamento. Bueno, el presupuesto público tiene incorporados los principios antes mencionados, los cuales son base importante para el desarrollo de diversos aspectos de la elaboración, presentación, aprobación, liquidación y ejecución del presupuesto, razón por la cual deben ser bien conocidos para tenerlos siempre presentes. Marco jurídico. La aprobación del presupuesto público, presupuesto de Estado o presupuesto gubernamental es atribuida al Congreso o Parlamento de una nación o Estado mediante la ley de presupuestos correspondiente, que es una norma legal contemplada en diversos ordenamientos jurídicos y dictadas por este órgano a finales del año, generalmente los últimos días de diciembre. En estos se regula todo lo del año siguiente, y esto ayuda a tener claridad de cuánto se necesita para cubrir gastos y qué se puede gastar en el siguiente periodo. La ley de presupuesto es una ley de naturaleza mixta. Por sus especiales características, la ley de presupuesto puede tener una tramitación especial o distinta de las otras leyes. Constitución política. Artículo 151. El Congreso expedirá leyes orgánicas a las cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad legislativa. Por medio de ellas se establecerán los reglamentos del Congreso y cada una de las cámaras, las normas sobre la preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de renta, la ley de aprobaciones y las relativas asignación de competencias normativas a las entidades territoriales. Las leyes orgánicas requerirán para su aprobación la mayoría absoluta de votos de los miembros de una y otra cámara, como lo ha señalado la Corte Constitucional. La ley orgánica del presupuesto tiene características constitucionales que se hacen de ella una norma superior a otras leyes. En primer término, la misma Constitución confiere ese alcance por estar destinada a condicionar el ejercicio. Lo ha señalado la Corte Constitucional. La ley orgánica del presupuesto tiene características constitucionales que hacen de ella una norma superior a otras leyes. En primer término, la misma Constitución le confiere ese alcance por estar destinada a condicionar el ejercicio de la actividad legislativa. De este carácter se desprenden varias consecuencias importantes. La ley orgánica condiciona la expedición de leyes sobre la materia que ella trata, de modo que sus prescripciones han sido elevadas a un rango constitucional, pues una vulneración o desconocimiento de lo que ella contempla en materia de procedimientos y principios por parte de las leyes presupuestales ordinarias requiere un quórum especial para su adopción según el artículo 151. Sirve para proteger la integridad de los procesos que se han considerado de importancia capital, como lo son los de planeación, presupuesto, ordenamiento territorial y su distribución de competencias, funcionamiento del Congreso y cada una de las dos cámaras. El plan financiero que anteriormente mencionamos es un instrumento de planeación y ejecución del sector público, donde se prevé a mediano plazo gastos, ingresos, excedentes, requerimientos, alternativas de financiamiento necesarios para cumplir el Plan Nacional de Desarrollo y la ejecución presupuestal en concordancia con la política monetaria y cambiaria. El plan financiero es elaborado anualmente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el Departamento Nacional, dentro de lo cual corresponde al primer año proyectado. Composición de presupuesto de gastos.
Este atiende las necesidades de las entidades públicas, la cual busca el cumplimiento de las funciones establecidas en la Constitución Política de Colombia y se enfocan en las obligaciones de pago, tales como amortizaciones e intereses, comisiones y imprevistos generados por crédito público. En cuanto a las inversiones, son erogaciones que permiten incrementar la iniciativa de crecimiento o mejoramiento de producción, infraestructura, economía y comercio. El ciclo presupuestal. El presupuesto es un lineamiento secuencial en el tiempo que se estipule, por lo que existe una interrelación constante entre las fases que integran el ciclo presupuestal. En Colombia, solo hasta el año 2005, la reglamentación se refirió explícitamente al ciclo presupuestal y a las fases que lo componen. Esto se hizo en el artículo 5 del decreto 4730 de 2005-12. Así decretó 1068 del 2015, artículo 28121, ciclo presupuestal. El ciclo presupuestal comprende programación del proyecto de presupuesto, presentación del proyecto al Congreso de la República, estudio del proyecto y aprobación por parte del Congreso, liquidación del presupuesto general de la Nación, llamado así también ejecución. Liquidación del presupuesto. Una vez sea aprobado el presupuesto por el Congreso de la República, el presidente de la República sanciona la ley respectiva. De igual manera, le corresponde al Gobierno Nacional expedir el decreto de liquidación del PGN, ambos actos legales antes. Y por último, conclusiones y recomendaciones. Es claro la importancia de la planeación y organización del presupuesto público para así generar el cumplimiento de sus fines, para poder suponer y asumir la autorización de los gastos públicos, ya que existe un riesgo de vulneración. Por lo tanto, recomendamos seguir los lineamientos y reglamentos explícitamente sobre los presupuestos públicos expedidos en el artículo 5 del decreto 4730 del 2005.